este programa tocamos lo que tiene que ver con el mercado laboral y, bueno, la importancia, sobre todo ahora, es uno de los objetivos que tiene el gobierno de que se incremente, por supuesto, lo que tiene que ver con los puestos de trabajo y sobre todo con los puestos de trabajo formales. Bueno, es uno de los desafíos que tiene este gobierno. Y les decía que habitualmente hablamos sobre, bueno, las distintas posibilidades que hoy tienen, sobre todo que tienen los jóvenes también, de conseguir un empleo y la importancia también que tiene a la hora de conseguir un empleo de estar capacitado. Y por eso queríamos hablar con alguien que bueno, que nos va a contar un poco cómo es hoy en día el escenario relacionado, obviamente, a la capacitación y también a la búsqueda de empleo. Hablamos de los jóvenes, pero por supuesto que también incluimos a un rango etario más alto, gente que a lo mejor se quedó sin su empleo y necesita, bueno, conseguir y reemplazarlo. Y bueno, y para ellos también va la importancia a lo mejor de estar capacitado en alguna disciplina. Y por eso les decía, ya lo tenemos del otro lado de la línea, Hernán Martini. Él es director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, y ya lo estamos saludando. Hernán, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buen día, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Gracias por la invitación a esta conversación. Bueno, nos pareció importante, la verdad nos pareció relevante. Ustedes me imagino que están en el día a día de lo que tiene que ver con la capacitación y creo que es un momento clave seguramente para lo que tiene que ver con el empleo y esto de lo que estábamos hablando, ¿no? El objetivo también de este gobierno de que se incremente el empleo registrado, el empleo en blanco. Y bueno, y está bueno saber un poco con qué armas cuenta hoy. Sobre todo hablábamos de los jóvenes, ¿no? Que los jóvenes que tienen que salir al mercado laboral, pero también podemos incluir a gente a lo mejor de mayor edad. Sí, yo creo que tanto este como cualquier gobierno debe tener como en la mira como factor fundamental, además de la cuestión económica, como factor ordenador de la vida, la cuestión laboral y de cómo regular el mercado de trabajo para crear empleo permanentemente. Uh-huh. Nosotros lo que podemos hablar cuando tenemos tal vez una cierta ventaja cuando investigamos sobre educación, podemos mirar un montón de cosas, ¿no? Porque la educación o la capacitación, la formación es transversal a un montón de otros sectores y por supuesto que también a la economía y al mercado laboral. De hecho, nosotros desde el Observatorio de la Cámara venimos midiendo la evolución de lo que es la educación no formal, la formación profesional, la formación continua, como se viene, depende del lugar, se llama de diferentes maneras, y vemos, por supuesto, un crecimiento o un auge sostenido. Por supuesto que eso lo veníamos intuyendo post pandemia, pero bueno, empezamos a medirlo a partir de 2022 con datos sobre los socios de la Cámara Argentina de Formación Profesional. Bueno, y notamos un crecimiento sostenido. Posiblemente tenga que ver este tipo de formación o capacitación con las características que tiene el mercado laboral, como vos mencionabas recién, ¿no? Este es un Uh-huh. mercado laboral que en el mundo, ni siquiera estamos hablando ya de Argentina, tiene unas características de aceleración y una velocidad de transformación tan grande que necesita que todos los ad hoc, por ejemplo, en este caso la educación y la capacitación, tiene que adaptarse y tiene que ser muy flexible. Y Claro. este tipo de formaciones, que también lo medimos, tiene algunas características que le son claves. Por ejemplo, la duración de las capacitaciones, que duran entre Uh-huh. 6 y 9 meses, dura el 85% de las capacitaciones. Por supuesto que eso no es lo que uno estudia, ¿no? Estudia seguramente mucho más, pero lo hacen tramos más Sí. cortos. Uh-huh. Y por supuesto la mediación tecnológica. Estudiar a Claro. distancia, eso cambió todo, por eso también el auge post pandemia.
eso transforma todo, y no solamente este auge se da en los institutos de la formación profesional, en las empresas o en las ONG, organizaciones sociales y demás figuras, sino también en las universidades que empiezan a dedicarse de lleno a este tipo de formaciones. Claro, De hecho, claro. la Universidad de Rosario creó un instituto de educación no formal para la investigación, si no me equivoco, a principios del año pasado. Claro, las universidades un poco se están adaptando a los tiempos que corren y sobre todo me da la impresión que acá sí tiene que ver el rango etario, ¿no? Los jóvenes son a lo mejor los que más buscan este tipo de formaciones de corta duración. Digo, es más complicado hoy a lo mejor que un joven decida ir a una universidad tradicional. ¿Eso ustedes lo están viendo también, ese cambio? Sí, te repito, ¿no? Las universidades también se están ayornando, como vos lo Claro. mencionabas. De hecho, en Europa, por ejemplo, está legislado y hay regulaciones que permiten esa fluidez entre la educación continua y la universidad. Por ejemplo, otorgan Ujú. créditos para carreras universitarias para gente que hizo capacitaciones de este tipo. Entonces, eso te Claro, permite, si se quiere, pasar de un sistema a otro de manera mucho más flexible. Entonces, no se trata de una u otra, sino tal vez empezás por una y sí, después sí, seguís con la carrera universitaria, o empezás con o seguís o con la al carrera revés, universitaria y vas cambiando también, ¿no? O claro, al revés sí, sí, también. De hecho, se da mucho claro, en especializaciones y demás. Hoy la actualización de los contenidos, dado la velocidad del cambio en el mercado laboral, requiere de capacitaciones flexibles que se den inmediatamente. Bueno, eso lo dan tanto universidades como institutos de la formación. Y en el caso de ajá, la juventud, yo creo que aparecen varios factores a tener en cuenta, ¿no? Uno es esto de salir a buscar trabajo como una necesidad, si se quiere, sí, porque hay una urgencia de ir a buscar un trabajo en tempranas edades que sí, tal sí, vez limitan la posibilidad de encontrar una vocación. Y claro, eso es algo para medir también, para estar atentos, darle tiempo a la juventud para que encuentre vocaciones, porque en definitiva lo que nosotros queremos como sociedad es estar bien, ser felices, ujú, no ujú, necesitar inmediatamente tener dinero. De hecho, hoy caen mucho en estafas de, bueno, a un curso de sí, inversión financiera y me hago rico. Eso no existe, eso es parte de, si se quiere, una línea de lo que es el juego online y todo eso que sí, hay sí, que digo, regular. y contra eso también ustedes, digo, como educadores, digamos, no formales, pero educadores, digamos, que tienen en cuenta, digamos, capacitaciones eh, serias, también me imagino que tienen que luchar, ¿no? Con todos estos engaños que hay, sobre todo a los jóvenes. Sí, y sí, y además abre oportunidades de conversación interesante, porque Claro. vos fíjate, yo creo que es importante hoy regular el uso de la tecnología, las redes sociales que son adictivas, el juego online y Ujú, demás, pero no, ya con estas cuestiones que hablábamos recién, ¿no? De que también nos podemos educar y capacitarnos a través de la tecnología, bueno, nos permite pensar, no, en tecnología sí, tecnología no, sino estar pensando para qué queremos la tecnología. Y eso claro. me parece una conversación interesante en un marco, si se quiere, de una sociedad democrática y civilizada. Ujú, ujú, Empezar a ver qué queremos nosotros de la tecnología. Tal vez estamos mucho tiempo en la agenda pública y por eso agradezco esta conversación, ujú. pensando en cómo impactará la inteligencia artificial en nuestras vidas, en el trabajo y demás. Y en muy pocos ámbitos se da la discusión de cómo queremos que nos Claro. impacte. Y parece una pavada, pero en realidad es dar o no algo por hecho. Y me parece que tenemos que Sí, sí. retomar el control sobre eso. Ujú. Y contame, digo, ahí leía que este año se esperan unos 250.000 personas que se van a capacitar, digamos, de esta forma. ¿Qué es lo que más se busca hoy en cuanto a la necesidad de, bueno, de conseguir un empleo? Los jóvenes o los que buscan capacitarse se capacitan a lo mejor, uno piensa en cuanto a la tecnología, van más por ese lado, van todavía por oficios a lo mejor un poco más tradicionales. Contame un poco cómo viene eso.
Bien, te diría que esos 250.000 es una mínima que Ajá, nosotros hacemos desde el observatorio en un base a piso, lo que digamos. claro, porque es en base a lo Sí, que nos contestan los socios de la Cámara. claro. Pero de hecho te diría que va a ser muchísimo más, de hecho ya viene siendo más, y además la perspectiva que tienen de crecimiento los empresarios del sector, que son de pequeños y medianos y grandes, es que va a haber una ampliación de la cantidad de alumnos respecto al año pasado y además van a ampliar su oferta educativa, no solamente en Ajá. modalidad, en temáticas, sino en modalidades. Y respecto Ujú. a tu pregunta de qué es lo que se está estudiando, y yo te diría que a pesar de lo que uno cree a priori por lo que lee y demás, que tendería a pensar que es solo tecnología, solo Claro, sí, sí. programación, solo inteligencia artificial y ese tipo de cosas que sí se estudian claramente, o Ujú. inversiones y demás, educación financiera. También hay un montón de lo que es el ámbito administrativo para el ámbito de la salud, el ámbito del marketing digital, eso Ajá, hay un crecimiento muy grande porque aparte necesita actualización permanente. Fíjate que las claro. condiciones de los algoritmos cambian permanentemente, entonces requiere una capacitación todo el tiempo. Sí, sí. Y marketing digital, te decía también administrativos de la salud, eso también post pandemia nunca se frenó, porque también requiere, digamos, son capacitaciones que van directo al hueso del mercado laboral, es decir, tener Ajá. una salida laboral rápida. Y lo que es el autoempleo también aparece, vos hablabas de oficios tradicionales, yo le sumaría algunos como por ejemplo estética, Ujú, peluquería, ese ujú. tipo de cosas que también se suman a los oficios tradicionales, y los principales oficios que supongo a los cuales vos hacías referencia, por ejemplo, no sé, electricista, ese tipo de cosas, Sí, claro, tienden a ser muy valorados hoy en día. claro, De hecho, claro. hace poco tuvimos una conversación desde el portal de empleo de la Cámara Argentina con Ujú. eh, consultoras de España, en las cuales directamente están queriendo contratar este tipo de profesiones y se lo llevan a España, digamos, desde acá. Profesionales Eh, argentinos, mirá vos. es Sí, porque absolutamente. obviamente son oficios que a medida que va pasando el tiempo, bueno, va quedando cada vez menor oferta, porque bueno, en algún momento no, o no se ayornaron, o bueno, o gente que ya fue falleciendo y sus hijos no tomaron la posta. Bueno, un montón de situaciones que llevan a que hoy realmente haga falta ese tipo de oficios, ¿no? Sí, además son cosas que no van a ser reemplazadas en el Claro, corto plazo al menos por por la tecnología. inteligencia artificial, Claro, claro, claro. por la tecnología. Entonces sí o sí va a seguir requiriendo eso. Por eso también te hablaba del administrativo de salud, ¿no? Porque es un área que requiere de cuidado y eso está muy Sí. atravesado por la cuestión humana. Entonces esa todavía al menos por ahora Ujú. tiene una perspectiva de seguir creciendo, de seguir prevaleciendo, si se quiere. Y contame, ¿cuánto tiempo, digamos, duran estos cursos? Digo, ¿hay un tiempo promedio que ustedes tengan más o menos medido, digamos, en cuanto a la duración de los cursos? Sí, es una de las preguntas que hacemos claves desde 2022, se mantiene bastante estable ese número. Ujú. Tenés muy repartido, te diría, es así, el 85% dura menos de 9 meses y eso dividilo Ujú. por 3, 6 y 9. O sea, Está bien. 20 y pico por ciento 3 meses, 25% 6 y 20 y pico por ciento 9 meses. Ese es el promedio de duración de las capacitaciones. ¿Qué te repito? No es no lo tomemos como que es lo que estudia una persona que estudia eso y inmediatamente va a trabajar y deja de estudiar, porque Claro, después claro, claro, sigue claro. actualizándose, sigue haciendo otras capacitaciones. Eso también Ujú. nosotros lo estamos midiendo ahora en una investigación que estamos haciendo con este Instituto de Investigación de la Universidad de Rosario, el Instituto de la Educación No Formal, sobre un poco, Ujú. que todavía no lo sacamos el informe, así que lo que puedo dar son datos en crudo, no están analizados previamente, pero sí también empezamos a pensar, bueno, ¿por qué y para qué están eligiendo la educación no formal y en qué condiciones de trabajo Claro. se encuentran, si es que mejoran o no mejoran? A priori te Algo más diría, cualitativo, digamos. sí, y directo a los estudiantes o a los que estudiaron Claro. eso. Entonces, eso Sí, también nos sí. permite pensar en qué situación laboral están, en qué situación sí mejoraron su condición laboral, que eso lo vamos a Ujú. sacar. Ya a priori te diría que sí, que se ven los números que sí, hay una mejora en la condición laboral a partir de estas capacitaciones.
Y uno tiende a pensar que, bueno, hablábamos de lo que pasó en la pandemia, en la pospandemia, que estos cursos en su gran mayoría son online, pero ¿es así o se está dando más un mix cada vez más presencial? Contame un poco cómo viene eso también. Nosotros desde 2022 en adelante, que es desde que lo medimos, viene avanzando la educación a distancia por sobre la educación presencial. Incluso Ajá, tal vez hay un cambio en este último año de la sincronicidad y asincronicidad. Si vos tenés las modalidades que nosotros medimos son la modalidad de distancia sincrónica, la modalidad de distancia asincrónica, es decir, una es por Zoom, por decirlo de alguna manera, y la otra es, ya vos tenés el paquete y vas avanzando a tu ritmo, es decir, no está bien. requiere de clases en vivo. Después la presencialidad, después la mixta. La que nosotros notamos es que todo lo que es a distancia, es decir, sincrónico y asincrónico, viene creciendo desde 2022, estamos hablando de más del 60% de las capacitaciones en esa modalidad, menos del 20% tiene exclusividad presencial, y lo único que cambió en esta última medición que hicimos es que hubo un aumento del a distancia sincrónico, es decir, una preferencia por clases en vivo, si bien se mantiene todavía por encima la sincronicidad, hay un aumento de la preferencia en las clases en vivo de este último año. Pero sí, te repito que la presencialidad no viene ganando terreno en este último tiempo. Está bien. Eso no viene Digamos sucediendo, tal vez hay una combinación mixta, pero que no más lo que eso. virtual llegó para quedarse definitivamente. Y tiene sentido porque estamos viviendo en un mundo, si se quiere, en el cual la aceleración y la Claro, ansiedad en la que vivimos no nos permite incorporar tiempo a nuestra vida. Al sí. contrario, lo consumimos cada vez más ese tiempo y te diría que el tiempo que pasamos conectados, básicamente en Internet, viene aumentando. Esto no es una investigación nuestra, pero sí lo vemos en las estadísticas internacionales, viene aumentando la cantidad de tiempo que utilizamos Internet sostenidamente desde hace muchos años. Hoy Argentina debe estar en unos 8.5, te diría 9 horas diarias promedio por persona conectadas a Internet, lo cual es un montón. Vos pensás que el tiempo tiene 24 horas al día, ponele que dormiste 8, comiste, sacale la comida, sacale el tiempo que estás, bueno, 9 horas estás en Internet. Me parece que tiene sentido que la educación a distancia siga creciendo porque, bueno, se mete en algo que está sucediendo. Hoy somos consumidores a través de Internet, comerciantes a través de Internet, hacemos terapia en Internet, somos vecinos por Internet, nos comunicamos con nuestros amigos por Internet, bueno, también estudiamos por Internet. Y en cuanto a los valores que se están manejando hoy en día, ¿qué es lo que están viendo? El ticket promedio viene estando un poco por debajo de la inflación de todos estos desde el 2022 para acá. Se viene siempre un poco por debajo de la inflación mensual, pero la va acompañando. Y hoy tenés un promedio por capacitación, por supuesto después tenés un montón de variedades y de acuerdo a la modalidad y a los tiempos, ¿no? Pero un promedio de 90.000 pesos por capacitación, una cosa así, que yo le calcularía eso, sí, te diría que es un poco más de 3 meses eso, pero sí, Claro, te iba a promedio decir que 90.000 si son 90.000 pesos. 3 meses serían unos 30.000 pesos mensuales, digamos. Sí, yo creo Claro. que ese Y es el después, promedio. obviamente, al ser más tiempo, digamos, ir aumentando el valor, pero hay que calcular una cuota mensual de ese rango, digamos, 30.000, 35.000 pesos. Sí, de mínimo te diría que Promedio, sí, y ese es el promedio. en promedio, obviamente, ¿no? En promedio después dependerá. Y hablamos, de la salida laboral. Por lo general, la gente que hace este tipo de capacitaciones después se encuentra trabajo, digamos, en un tiempo prudencial. Sí te puedo decir que mejoran su condición, que es lo que sí Ajá. medimos desde el observatorio. Es decir, ahí no podría decirte si Tienen mejoraron mejores dentro. herramientas, digamos. Claro, y no podría decirte a priori si consiguieron otro, que eso sí, Claro. algo se midió, pero no puedo ser tajante desde el punto de vista científico, que sí consiguieron trabajo y demás, pero sí mejoraron sus condiciones, así que estaban en un lugar y mejoraron su relación laboral. Y eso sí lo medimos en esta investigación que te digo que todavía la tenemos en crudo, la estamos por sacar ahora a mediados de mes.
que le preguntamos específicamente esto que nos estás diciendo en los estudiantes. Y ahí notamos que la condición actual se reproduce bastante en la media nacional, es decir, cuánto hay de empleo formal, cuánto empleo informal y demás, y sí vemos que han mejorado, o al menos eso es lo que manifiesta su mejora, más allá de que puede ser o conseguir un trabajo en un porcentaje interesante, o mejorar la condición en donde están actualmente. Tal vez tengan trabajo, estudiaron y mejoraron su situación dentro de la empresa en que están. Clarísimo. Bueno, Hernán, realmente muy interesante todo lo que nos has contado, te agradecemos muchísimo. Y bueno, vamos a seguir de cerca cómo se va desarrollando, porque sabemos que esto es dinámico y bueno, va cambiando todo el tiempo, así que seguramente vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias a ustedes por esta conversación y poner en agenda la cuestión educativa. Te mandamos un saludo. Un abrazo grande. Fue Hernán Martini, director del Observatorio de la Cámara Argentina para la Formación Profesional.